Donald Trump tuitea en español para arremeter contra los migrantes, no más entrada ilegal a Estados Unidos. El mandatario estadounidense publicó este mensaje justo antes de su visita al muro fronterizo de Otay Mesa, en San Diego, California. Recientemente el presidente norteamericano Donald Trump recurrió a su cuenta de Twitter para publicar un mensaje en español en el que arremete contra la entrada de migrantes a territorio estadounidense. En una imagen difundida en sus redes sociales, el rostro de Trump se sobrepone al muro fronterizo y muestra la leyenda "No más". No más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos, según se lee en el mensaje. El mensaje del mandatario estadounidense se da en el marco de una visita de 2 días al estado de California para recaudar fondos para su campaña presidencial y previo a su traslado a Otay Mesa, San Diego, en donde visitó el muro en la frontera con México. En miras a su candidatura para buscar un segundo mandato presidencial, Trump ha endurecido su política migratoria tanto al interior del país como con nuevas reglas para los países de Centroamérica. Su administración anunció la suspensión de los programas de ayuda humanitaria destinados a los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, hasta que estas naciones realicen nuevas acciones para reducir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Aunado a lo anterior, Washington firmó un acuerdo de tercer país seguro con el gobierno de Jimmy Morales, que implica que Guatemala se compromete a recibir a migrantes de otros países cuya solicitud de asilo en territorio estadounidense fuera rechazada. A principios de junio, amagó con imponer tarifas arancelarias a México si el país vecino no reducía la migración hacia Estados Unidos. En un plazo de 90 días, el gobierno mexicano desplegó a más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y Estados Unidos, esto con el fin de contener a los migrantes centroamericanos. Como consecuencia del operativo, el total de arrestos y personas declaradas inadmisibles en la frontera estadounidense fue alrededor de 64,000, lo que reflejó una fuerte caída desde el pico de 144,266 alcanzado en mayo pasado. Pese a los resultados de control migratorio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense pidió al gobierno mexicano tomar más medidas de control. No conforme con el endurecimiento de las fronteras, el gobierno de Donald Trump realizó redadas masivas en algunos estados norteamericanos. El pasado mes de agosto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense detuvieron a cerca de 680 personas durante una serie de operativos en el estado de Mississippi, considerado el mayor despliegue antiinmigrante en la historia de Estados Unidos. La administración de Trump también aprobó una nueva regla que establece que la mayoría de los inmigrantes que deseen solicitar asilo deben haber buscado refugio antes en un tercer país por el que hayan transitado en su viaje hacia Estados Unidos. En su política interna, Trump también dio a conocer una nueva regulación que le permitiría detener indefinidamente a menores indocumentados y familias de migrantes, esto mientras se resuelven sus trámites para ingresar al país o ser deportados. Con esta medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, Washington rompió con el Acuerdo de Flores del año 1997, que establecía que el gobierno únicamente podía detener a un menor de edad por un periodo de hasta 20 días. Por otra parte, cumplió el plazo del Gobierno de México acordado el pasado mes de junio con la administración de Trump para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos. Y es que entre mayo y agosto el flujo migratorio se redujo en 56%, luego de la implementación de un plan con intervención de las diversas dependencias del gobierno federal que respaldan al Instituto Nacional de Migración, según las cifras oficiales que el canciller mexicano Marcelo Ebrard probablemente desplegará ante el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuando se reúnan en la Casa Blanca. La reunión llega días después de que Ebrard asegurara que México había logrado esa baja en el flujo migratorio gracias a una estrategia exitosa, sobre todo en la región de Tijuana y Mexicali, ciudades fronterizas en el estado mexicano de Baja California Norte, donde se registran más del 70% de los cruces a territorio estadounidense.
México está acreditando que la estrategia que planteó es exitosa, que no conviene cambiarla, por lo que no se espera que haya una amenaza arancelaria, dijo Ebrard el pasado viernes. No obstante, días pasados el Departamento de Comercio estadounidense ya decidió preliminarmente imponer un arancel de 31% al acero estructural que proviene de la nación latinoamericana. Pero el tema arancelario no es el único sobre el tintero. En el camino de las negociaciones también está la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Hasta ahora, Washington es el único que no lo ha ratificado ante su Congreso. El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, Mark Morgan, confirmó las cifras dadas por el gobierno mexicano, pero dijo que la nación latinoamericana aún debe tomar más medidas de control migratorio. Y es que según los números oficiales dados a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el total de detenciones y personas declaradas inadmisibles en la frontera durante el mes de agosto fue alrededor de 64,000. Esto refleja una fuerte caída desde el pico de 144,266 alcanzado en mayo pasado. Ellos, México, están aumentando sus esfuerzos de manera sin precedentes, pero necesitamos que continúen sosteniendo eso y necesitamos que continúen haciendo más, dijo el comisionado en una conferencia de prensa. Además, Morgan aseguró que Estados Unidos devolvió durante este año a más de 42,000 solicitantes de asilo de terceros países a territorio mexicano, bajo el programa conocido como Protocolos de Protección al Migrante, para que esperen ahí su proceso. El pasado 15 de julio, México aseguró que no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense, al tiempo que condenó la norma emitida por Trump para restringir las peticiones de asilo. No obstante, días después, Guatemala sí admitió esas condiciones impuestas por la Casa Blanca. Después de que Guatemala cedió a las presiones de Washington y aceptó ser tercer país seguro, Trump aseguró que a la brevedad signaría acuerdos similares con México y otros países. Tras los dichos de Morgan, el canciller Ebrard reiteró que su nación no aceptaría ese pacto en materia migratoria. A esto hay que sumar que el pasado 4 de septiembre se dio a conocer que el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, acordó liberar $3,600 millones del presupuesto del Pentágono para financiar el muro fronterizo con México. Los recursos provienen de una bolsa destinada a 127 proyectos de construcción militar para que el Congreso, que ya financió en los últimos años, apoye a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la frontera con México. Esto en el marco de la emergencia nacional declarada por Trump a mediados del pasado mes de febrero.